Garo Balcazar, la voz de Jansu, Wilson Fisk, y también hasta participó en South Park, en una de las películas también, de los inicios de las películas de South Park. Más que nada, vamos a empezando por tu historia, ¿cómo fue el inicio en la carrera del doblaje? ¿Cómo fue este amor o este descubrimiento que muchas veces se le hace? Eh, pues breve historia, porque en realidad es larga, es la historia casi de mi vida. Yo empecé a los 6 años a cantar ópera en la Escuela Nacional de Música y ahí fue donde en el canto empecé a experimentar con la voz. Luego, gracias al canto me vinieron frustraciones de la voz, ¿no? No sabía a qué se referían con, por ejemplo, una voz metálica o una voz con más cuerpo, ¿no? Y en este mundo de indecisión, pues yo crezco y en la experimentación me voy encontrando primero con la locución comercial, en donde tengo la fortuna de estar en una de las primeras escuelas de locución de México, con Patti Palestinos, la voz de Dory, con Marta Escobar, con don Esteban Siller, con Luis Alfonso Mendoza, y ahí me dicen que soy bueno y empiezo yo a investigar. Y después, pues entre la ópera y la locución, bueno, inmediatamente me quedo con voces de algunas marcas, como Trident, que creo que allá es Beldent, Sí. los chicles, la goma de mascar, y siempre me quedó la inquietud de ser mejor actor, ¿no? Y entonces empiezo a hacer algo de doblaje y ahí empiezo con cursos igual de actuación a la par, al mismo tiempo, y ya con mi experiencia, uno, de manejo de la voz, de la ópera y del canto, que nos ayuda muchísimo, y con la experiencia que ya había tenido en locución comercial, empezar a hacer doblaje, más el bagaje del escenario de actuación, empiezo a hacer doblaje a eso de los 17 años más o menos. Justamente este año voy para cumplir 25 años de carrera, 26 años de carrera, eh, haciendo doblaje, y tengo la fortuna de llegar a una de las empresas que fue de las que primero implementó los castings en doblaje, cosa que antes no era muy común. Antes conocían tu trabajo o ibas a reportarte y empezabas a meterte poco a poco, y yo tengo el placer de empezar en Intersound, y en esta empresa hacen castings abiertos con personas de su confianza. De lo primero que me toca hacer doblaje es de Roy Fokker en el redoblaje de Robotech, de Macros, de la primera saga. Y después de eso, y me lo gano por casting, y después de eso me toca hacer casting para South Park y me quedo con otro, ¿no? Y entonces desde ahí empiezo yo a hacer como cosas más profesionales, pues empiezo a vivir de mi voz, ¿no? Y de mi inquietud vocal. Pero ahí No. empezó todo, empieza todo desde los 6 años, entrando yo a cantar y a experimentar con la voz. No, además me encanta porque tenés como un background de canto, de ópera, tal vez, que muchas veces, decimos, bueno, la locución, en el baraje más básico que nos escuchamos, tal vez son voz graves, y venir de un tonado de canto, de ópera, tal vez que vemos decís, es otra rama, bueno, no, se implementa acá y termina siendo una de las voces más importantes hoy por hoy para un montón de videojuegos y un montón de personajes. Ah, gracias. No, por favor, y en esta cantidad de castings, ¿hay alguno que has dicho que no has podido estar, que no has podido llegar a tener el personaje o te has quedado con ganas de intentar o interpretarlo? Yo creo que la locución, principalmente los comerciales, pero el doblaje también está lleno de fracasos. Es un oficio que te enseña a fracasar con orgullo. Y eso además a mí después empiezo a hacer eh, clown, que es el arte del fracaso, literalmente, y luego improvisación teatral, que es cómo saber que ningún error es un error si lo sabes canalizar por medio de aceptación, por medio de propuesta. Eh, a mí me enseña que siempre va a haber castings con los que no te quedes o personajes con los que no te queden. Yo creo que uno de los que eh, más me dolió no quedarme fue con Doctor Strange, que al final
se quedó un gran intérprete y una persona que yo admiro y que aprecio mucho, que es Beto Castillo, pero que yo entendía que los dos podíamos quedarnos dentro del mismo perfil. Terminaron decidiéndose por él, cosa que está muy bien, pero uno entiende que no hay cosas que estén hechas para uno, incluso las marcas o los personajes. Yo que vengo también, ya después empecé a hacer muchísimo más teatro. De repente mucho se defiende las voces de los personajes. Ah, es que yo era la voz de Goku. Ah, es que yo era la voz de tal. Ah, es que yo... Pero si uno viene del teatro, como muchos de las personas que están en doblaje, sabe que la riqueza de un personaje está en la diferencia en interpretación, ¿no? Drácula ha tenido 1000 intérpretes, ¿no? Hamlet ha tenido 1000 intérpretes, y creo que cada uno deja algo, ahí viene lo artístico. Cada intérprete deja algo en ese personaje y no forzosamente uno tiene que ser la voz de algo todo el tiempo. Entonces yo sé que si no me quedo con uno, llegará otro y vendrá otro y siempre tendremos la posibilidad de explorar nuevas facetas de nuestra personalidad por medio de nuestros personajes, ¿no? Y creo que ese es un don del actor que no, yo defiendo mucho desde el escenario, ¿no? Desde aquello que después me tocó habitar incluso con más frecuencia que el doblaje. Ningún personaje tiene dueño, ¿no? O sea, quizá sus únicos dueños son los que los crean, ¿no? O los que los animan, ya, pero ellos son los únicos, ellos no les van a poner voz y a veces ni los van a dibujar todo el tiempo. A veces ni los van a dibujar como Stan Lee, ¿no? Que se le ocurrió el Hombre Araña y no está dibujado por Stan Lee, está dibujado por Ditko, y luego hacen una versión en un universo y luego con Sony, y luego viene otra versión con Marvel, y luego viene otra versión, ¿no? Con el universo extendido. Entonces, debemos de entender que los personajes no son de nada. Entonces, frustraciones en realidad más bien son oportunidades para experimentar otra cosa. Cuando ya que comentaste Spider-Man, voy a aprovechar para uno de los videojuegos que fueron del año, que es el Spider-Man de PlayStation 4, y luego lanzar la PlayStation 5 con el Spider-Man de Miles Morales. Y tuviste la oportunidad de hacer dos personajes. Wilson Fisk Cobarde, hasta para ti. Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años y sigue siendo un niño y Tag Master. ¡Te conozco! ¡Estabas en el pórtico de mi vecino en Halloween! Mi nombre es Cas. Tag Master, que siempre se queda... Fue de alguna forma tal vez opacado Wilson Fisk, porque todos te reconocimos esa voz, pero en Tag Master fue una interpretación totalmente distinta. ¿Y qué llega primero? ¿Cuál fue la propuesta inicial que tuviste para Spider-Man? La primera propuesta fue Fisk. Tengo la fortuna de que me he dedicado durante toda mi carrera a tener una versatilidad, ¿no? A tratar de ser lo más versátil que puedo. Entonces, por ejemplo, Action es que el personaje que más joven me ha tocado hacer dentro de una saga, ¿no? De videojuegos, que es The League of Legends, ¿no? Todo van al estilo Action Style, ¿no? Y por el otro lado está Wilson Fisk, que es un personaje grande, pesado, que habla más pausado, que tiene un ritmo diferente al hablar y que incluso se enoja desde nada más esto. Y eh, creo que, insisto, de repente muchos no entendemos y nosotros nos llevamos todo el spotlight, ¿no? El brillo, las luminarias, la atención, pero yo le debo mucho a mis directores. En ese caso, Rebeca Gómez sabía que yo podía hacer una voz grave y que podía mantener ese personaje durante todo el tiempo, incluso en ocasiones duras. Y primero me propone para Wilson Fisk y a mí me encantó el trabajo, y después me propuso para hacer a Taskmaster, que es muchísimo más velado, ¿no? Está dentro de un tono grave, pero no es tan grave como Fisk, que es totalmente diferente, ¿no? Y creo que eso, la versatilidad es lo que hace al actor. Bueno, hay a un tipo de actor, ¿no? El tipo de actor que a mí me gusta hacer es un actor versátil en donde no me encasillan con un solo personaje, sino que yo pueda hacer varios personajes, incluso en el mismo videojuego, y que no se me reconozca. En la versatilidad de voces es donde está
un verdadero actor o actriz de doblaje, específicamente? No me malentiendas. Yo creo que hay varios tipos de actor. Eh, Hay actores, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Como este Diego Luna, ¿no? Que no lo demerito, llegó a ser Star Wars, ¿no? Y cualquier actor de lo que sea, le encantaría protagonizar una saga, porque no nada más hizo una película, protagonizó una película de Star Wars. No le quito absolutamente nada de mérito. Sin embargo, si tú analizas su trayectoria, él siempre ha actuado consistente con su personalidad. Es un actor de personalidad. Él siempre actúa según su personalidad. Tú lo ves en Nicotina e incluso lo ves en las telenovelas en donde él actuó acá en México cuando era muy niño y siempre ves la misma personalidad. Por el otro lado está uno de mis ídolos, que es Gary Oldman, ¿no? Y que tú lo ves en todas las películas y en todas las películas él es diferente. Y de repente incluso hasta te cuesta decir, caramba, ¿no? ¿A poco es el mismo? ¿No? Entonces, no digo que uno sea mejor que el otro. Para mi gusto y para mi forma de actuar y para lo que yo quiero, para los fines que son acordes para mí, actuar polifacéticamente es importante, es primordial. Sin embargo, no es la única forma de actuar, ¿no? No digo que uno sea mejor que el otro, simplemente yo me enfoqué más a trabajar de esta forma semicamaleónica en donde no sean capaces de reconocerte, ¿no? Justamente hay personas que no me creen que yo hago dos voces dentro de una misma publicidad o dentro de una misma caricatura y, y les digo, justamente eso es lo que yo quiero que nadie me reconozca. En sí, yo hasta hace 4 años había decidido ser anónimo, ¿no? Que nadie conociera quién era Galo Balcázar, porque además yo hice radio algún tiempo y para mí el radio te da la oportunidad, perdón, la radio te da la oportunidad de que la gente imagine y que no le ponga una voz o una cara a un personaje, ¿no? Y siempre está buenazo que nadie sepa, ¿no? De repente tú te encuentras con locutores que hablan así todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Y tú dices, uy, ¿cómo será, no? Y entonces uno empieza a crearse el imaginario de cómo es el actor o cómo es el locutor. Y de repente resulta que, pues, es alguien normal, común y corriente, ¿no? Que no tiene que ser un gran galán o una gran personalidad. Y creo que eso es algo lindo de la radio, que te ejercita la imaginación. Y para mí el doblaje era algo similar, ¿no? Yo no quería. Sin embargo, cuando empecé a dar cursos y talleres, yo dije, nadie se va a meter a los cursos y talleres, porque nadie sabe qué es lo que he hecho, ¿no? Todo el mundo, incluso cuando yo empecé a decir, pues es que yo hice esto, yo hice aquello, mis propios compañeros que han trabajado mucho tiempo conmigo, ¿no? Y que me conocen dentro del mundo de la locución decían, ¿a poco tú hiciste este? Sí, y ¿a poco tú hiciste este otro? Sí, ¿no? Y creo que es eso, no digo que un estilo de actor sea mejor, simplemente somos diferentes y hay para cada uno trabajo, ¿no? Diferente. Volviendo a los personajes, especialmente Wilson Fisk, Taskmaster, son personajes que han aparecido en el universo cinematográfico, en las grandes películas, se están reivindicando en diferentes series, animaciones. ¿Tienes ganas de darle esa voz, prestar tu voz para un A proyecto mí me así? hubiera encantado ser Wilson Fisk en Daredevil, en el MCU. A mí, o sea, yo hubiera sido feliz. Además, Donofrio es un gran actor, es un actor muy intenso, es un actor con una voz muy peculiar y creo que una de sus mejores actuaciones la dio en esa serie. Para mí hubiera sido un gran honor hacer la voz de, de Fisk. No se dio, ¿no? Ni en esa, ni en Multiverse, ni en ninguna otra. Y no importa, insisto, también a mis compañeros yo los admiro y les aplaudo. Creo que han hecho cosas muy bellas en cuanto al personaje. Y creo que en sí, en serio, los personajes no son de una persona. La otra es Taskmaster no ha salido Ujú. aún. Salió en el Black Widow,
no la versión que nosotros, los fanáticos del cómic, esperamos. Entonces, Exacto. Queda por ahí. queda. Queda la esperanza de que en algún futuro se dé. Ajá, sí, pero es que no es justamente el Taskmaster como tal, estas licencias, donde de repente uno no sabe cuál es la precuela y cuál es la secuela, si lo van a insertar en otro lado. Queda la propuesta abierta. A mí me gustaría hacer, yo en realidad me gustaría ser un personaje del MCU, ¿no? Del universo Marvel, pero pues a cada quien nos llega un personaje diferente. Yo justamente cuando hice Sexo Vida, dirigido por Betsabe Jara, que es uno de los trabajos que más trabajo me costó, ¿no? Porque yo venía además de una situación personal muy sufrida y me tocó llorar, o sea, literalmente lo mío fue actuación casi vivencial en el atril, y le doy las gracias a Betsabe Jara, ¿no? Por haber sabido tener el ojo de decir, aquí está Galo y aquí está una parte que además creo que le puede ir muy bien. Mucho, yo digo que el 80%, el 70-80% a veces es más dirección que actor. Yo digo que si hay un buen director, no puede haber un mal doblaje, ¿no? En cambio, si hay un excelente actor y un mal director, el doblaje va a salir disparejo, ¿no? Porque algunos brillarán mucho y otros no brillarán tanto, pero cuando hay un excelente director, todo se ve parejo, todo dices, es que es increíble, parece que están hablando en español. Entonces, sí depende mucho del proyecto y depende de todo lo demás, depende del director que te toque, depende, o sea, depende de muchas cosas. Y creo que los personajes te escogen, que era lo que iba. Akshan tiene mucho de mí, por ejemplo. Akshan es una persona muy similar a mi personalidad, ¿no? Y Brad tiene otra faceta de mi personalidad, ¿no? Akshan es como mi lado muy juguetón y muy relajado y muy no importa nada y muy aún así no te vas a salir con la tuya y muy de pronto egocéntrico, ¿no? Que es algo que comparte con Brad, ¿no? Pero Brad es desde otro lado, desde un lado más sentido, más pesado, más egoísta, ¿no? Que creo que son diferentes facetas del ser humano que va aprovechando para actuar, ¿no? Y para hacer personajes diferentes. Y me gusta. Vamos a pasar a uno de otros juegos también bastante importantes, que es el Mortal Kombat 11, que tuviste la oportunidad de hacer a Shang Tsung. Bienvenido, viajero. Soy Shang Tsung y esta es mi... Metido en el mundo de los videojuegos, en la situación de Mortal Kombat, Yo justamente los únicos 2 videojuegos que jugaba cuando niño, o bueno, no, jugué muchísimos videojuegos porque a mí, así como me ven, hay 43 años que pesan sobre esta cara. A mí me tocó jugar desde el Atari, en realidad desde el Intellivision, desde que eran las barritas de plop, 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 sí. ¿no? Yo era un nerd del Tetris, por ejemplo. Justamente en estos momentos de la adolescencia, yo empecé a jugar muchísimo Mortal Kombat, y voy a decir a la competencia, espero que no me regañen, ¿no? Y Street Fighter, que son 2 videojuegos que literalmente para mí eran mucho reto porque siempre era el mismo juego, pero dependiendo quién tuvieras al otro lado de la consola, cambiaba la modalidad de juego. Entonces, tú sabías qué podías hacer y tenías que adaptarte para saber. Entonces, a mí me gustaba mucho esta variabilidad de las cosas de pelea que siempre te van teniendo como que cambiar, ¿no? Ser alerta tiene mucho que ver con la improvisación teatral, ¿no? Que a mí me gusta tener herramientas fijas, pero pues al mismo tiempo ponerme retos para que no siempre estemos haciendo las mismas. Entonces, Shang Tsung está en el primer Mortal Kombat, que no fue el más famoso. El Mortal Kombat famoso fue el Mortal Kombat 2, ¿no? Que ya es donde están las peleas más hechas.
y después regresan los personajes periódicamente y hasta este Mortal Kombat 11 hacen toda la recopilación. Entonces, para mí, el que me llamaran para hacer la prueba de Shang Tsung, ¿no? Y que me quedara, pues es ser parte de mi infancia, ¿no? Yo me acordé cuando yo tenía 11 años, ¿no? Y jugaba ahí acá les decíamos maquinitas, porque Arcade. eran las máquinas, estaban en las tiendas, en las farmacias, ¿no? Y jugabas, ¿no? A hacer los combos y a todo lo demás. Y de repente tener y poder decir, tu alma es mía. Y jugar además con los tonos de la voz, que yo sí trataba de cuando soy joven, y cuando soy joven no soy tan pesado, y cuando soy más viejo le daba el mismo tono, pero un poquito más, con más edad. Aunque a veces no sabía, porque al mismo tiempo con los videojuegos sí sucede que ellos hacen primero el voice acting y mientras los animadores están animando el voice acting, nosotros estamos haciendo el doblaje. Entonces nunca vemos la animación y no sabemos cuándo es joven y cuándo es viejo. Hay veces que sí nos los marcan, hay veces que no, ¿no? Y es lindo, pero creo que Shang Tsung ha sido además algo de lo más retador. Pero sin embargo, creo que Wilson Fisk fue mucho más, porque en Mortal Kombat no nos pidieron hacer la reacción, solamente los diálogos y alguna que otra expresión. Fisk, todo lo te... ¿No? Eso sí era de nosotros y hacerlo durante 2 horas es cansadísimo. Entonces fue muy retador Fisk, pero, y además, bueno, Spider-Man fue mi héroe desde la infancia, entonces hacer un personaje dentro pues de tu universo de la infancia es maravilloso, ¿no? Y me tocó con eso, me tocó con Robotech, me tocó con South Park, me tocó con Fisk, con el Taskmaster, me toca con Shang Tsung, y después me ha tocado con otros personajes que voy recopilando a través de los años y que dices, esto yo lo veía cuando era niño. Parte de South Park, hay una duda que siempre hay, porque siempre se tiene que, son muy, tal vez más estrictos con la traducción, más cerrados, dependiendo obviamente del director y del cliente, pero en South Park tienen un humor totalmente, que lo llamamos negro, humor oscuro, muy sarcásticos. ¿Hay libertades a la hora de interpretar los personajes o se le tiene ciertos filtros, ciertos espacios? A mí me tocó algo muy lindo, que fue, yo cuando empecé, pues uno no empieza haciendo personajes grandes, uno no empieza haciendo grandes intervenciones, empieza como todo, ¿no? Haciendo pequeñas intervenciones y todo. Entonces yo siempre supe que quería dedicarme a este mundo, pero para sobrevivir y para poder vivir solo, que era como a mí me gustaba, yo tenía que trabajar en otras cosas. Y pensé, ¿en qué puedo trabajar con las habilidades que tengo y sin separarme mucho? Entonces me tocó hacer la adaptación para doblaje de muchas series. Entre ellas, Robotech, Sabrina, la bruja adolescente, South Park. Entonces a mí me tocó hacer la adaptación, no nada más de los diálogos, sino de las canciones. Por mi bagaje musical, entonces yo ya entendía ciertas cosas de la métrica que a veces los traductores no comprenden del todo o que no saben y se van a una literalidad, ¿no? Y entonces en el doblaje musical tienes que caer con los acentos musicales, no se pueden desfasar los acentos, tienes que tener una métrica completamente definida. Y nosotros en esa época, y después se hizo en mucho, así manejábamos 3 versiones, ¿no? La versión estándar, ¿no? Como para niños, que podía escuchar cualquiera. La versión, no literal, pero sí con la versión con mexicanismos, ¿no? Insultos, groserías, muy hacia la mexicana. Y en muchas ocasiones se grabaron las 3 versiones y el cliente escogía de todo lo que escuchaba cuál se quedaba en una y cuál se quedaba en otra.
¿no? Dependiendo del mercado que iba, dependiendo cómo lo demás. Pero a mí me tocó justamente South Park, que es uno de los proyectos en donde tuve la posibilidad de decir groserías y que me pagaran por decir malas palabras, ¿no? Después en teatro me toca hacer el musical Avenida Q, Avenue Q, y en Avenue Q, que es un musical con puppets, que yo aprendo la técnica Henson con los Muppets, en el taller de los Muppets, con todo el Jimmy Henson School. Me toca hacer a Trekkie Monster, el track que es el oso de las malas ideas, Nicky y Trekkie Monster, y es la segunda vez que me tocan decir albures y groserías, doble sentido, y que te paguen por eso es maravilloso, la verdad. El sueño de todo adolescente. Son personajes y propiamente también las tramas que juegan para ese insulto, tal vez desde la grosería más fácil hasta la más rebuscada. ¿Se disfruta por una libertad creativa o se disfruta por el simple hecho de saber que puedo decir una grosería y está bien metido en el personaje? Creo que llega el punto en donde los directores confían en ti. En mi caso, yo como no nada más actuaba, sino además traducía y adaptaba, de repente había cosas que se ocurren en el momento que cuando lo estás actuando, dices, esto va muchísimo mejor porque es un mejor doble sentido o porque es un insulto más fuerte y queda en labiales. Entonces, dependiendo del director, te dan la libertad para proponer, ¿no? Y tú sabes con quién puedes proponer y con quién no puedes proponer. En mi caso, ya que supieras que ibas a decir una mala palabra era rico, pero que además tuviera el cobijo y la confianza del director para proponerle cosas sobre la marcha es maravilloso, ¿no? Ahora cada vez más directores a mí me dan esa oportunidad. Creo en mucho porque tengo la experiencia de la traducción y de la adaptación y del ritmo y del canto, pero no siempre, ¿no? Hay veces que dicen, céntrate en lo que está en el guión, hay veces que, y con eso es suficiente, ¿no? Para un actor es difícil que cambie el texto de un dramaturgo, es como corregir a Shakespeare, ¿no? O tener la osadía de meterle notas que no van a Mozart, ¿no? Ningún cantante te diría, estoy orgulloso de que cambié la melodía. No, al revés, ¿no? Es mientras más estricto sea. Entonces, dependiendo de qué director sea, dependiendo de qué obra sea, dependiendo de cómo sea, uno puede proponer o no, y creo que las dos cosas son muy disfrutables. O sea, literalmente a mí me pagan por divertirme, que es uno de mis lemas, es uno de mis dichos, pero no nada más porque yo tenga libertad creativa, sino porque el hecho de interpretar cualquier personaje que no seas tú ya es un placer, ¿no? Ya es un honor. De repente llegaron momento donde uno puede cambiar la voz, ¿no? Es hacer así. De repente hacer otra cosa diferente y llegar con esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer... Ya es una maravilla, sin importar qué digas, ¿no? Y lograr establecerles un ritmo definido y que no se parezca un ritmo al otro y que, insisto, a mí me tocó hacer en una película que se llamaba Rescatando a Santa, Rescuing Santa. En esa película me tocó hacer a Santa Claus. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Yo no podría hacer esto sin mi máquina del tiempo. Y además me tocó hacer al malo, ¿no? Que era Neville. Y además me tocó hacer a un enanito que hablaba así, un enanito que era como súper hiperactivo y que tenía que llevar, ¿no? Y manejar los tres ritmos dentro de un lado y la confianza que me tiene el director para decirme, oye, tú puedes hacer estos tres personajes y te van a quedar bien, pues es un halago, ¿no? Ya nada más sin saber qué es lo que van a decir. Entonces, yo creo que cuando haces lo que te gusta, es como comer. Si a ti te gusta comer flan, no sé, o dulce de leche, podrá no ser el mejor dulce de leche, pero es mejor comer ese dulce de leche a no comer dulce de leche.
Y habrá veces que digas, wow, este no nada más es un dulce de leche, sino viene adentro de un cono de chocolate delicioso, ¿no? Y entonces tienes un cono, ¿no? Pero siempre será mejor comerlo que no comerlo. Y para mí, trabajar es eso, ¿no? Yo preferiría estar haciendo esto, aunque fueran las más paupérrimas condiciones, siempre y cuando fueran dignas y no demeritaran al gremio y a todo lo demás. Y, bueno, y al gremio y a la economía y a la integridad de las personas, que no hacerlo, ¿no? Porque a mí literalmente mi trabajo me hace muy feliz. Y si pudiéramos agarrar y definir el trabajo de Galo, como actor de doblaje, como locutor, ¿cómo se definiría? ¿Cuál sería tal vez el legado que muchas veces deja? Yo diría versátil. Yo diría versátil. Y insisto, Gary Oldman, por ejemplo, es uno de mis ídolos a nivel actuación, ¿no? Antes Dustin Hoffman. En algunas circunstancias, y precisamente en el doblaje, el señor Arbizu, el Tata, el hecho de que él en Top Cat, en Don Gato, haya hecho el 80% de los personajes es maravilloso, ¿no? Y yo a él tuve la oportunidad, yo a los 17 años empecé a hacer, a la par que hacía locución comercial y hacía doblaje, empecé a hacer radionovelas y empezamos a hacer radionovelas con personas famosas. Y en una de esas nos tocó el señor Arbizu y fue riquísimo hacerlo. Ahora, por ejemplo, Mario Filio, que aparte había también admirado por esa capacidad, un día, y no, espero que no lo tome mal, me dijo, condenado, los personajes que ahora tú estás haciendo, antes los hacía yo, ¿no? Y yo le dije, señor, qué lástima que no lo siga haciendo usted, y es un honor que la productora o quien sea haya confiado en mí para poder hacer ese tipo de cosas que usted hace, ¿no? No todos sus personajes, pero algunos comerciales yo los estaba haciendo, ¿no? Y para mí es un halago y el conocerlo y el ser parte de este mundo y de haber conocido a muchos de mis ídolos en la voz, ¿no? De poder decir, wow, ¿no? Yo siempre quise ser como esa persona y ahora puedo sentarme en la mesa con él a comer, ¿no? En su estudio y platicar de cómo nos ha ido, es maravilloso. Muchas gracias, Galo, por la entrevista. Muchísimas gracias por el espacio y muy agradecido por su trabajo, por esa darle voz, interpretación y algo que es lindo del doblaje. Yo siempre lo pienso que pasarán los años, pero ya van a estar. Entonces, sí o sí, deja un legado, deja un recuerdo en la infancia de cada uno. Y Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? El trascender a través de tu trabajo, que no seas tú hablando de ti mismo, que no sea la gente hablando de ti mismo, sino que sea el trabajo el que hable por ti, siempre será lo más maravilloso. Hace poquito hubo unos premios en donde yo decía, en realidad, los premios solamente reconocen a aquellos que se enteraron del premio, pero hay tantas personas allá afuera haciendo con amor el trabajo no solamente del doblaje o de la locución, del teatro, del cine, de la televisión, de la poesía, de la pintura, de la literatura, ¿no? Que creo que aquellos que nos dedicamos a algo del arte somos afortunados por el simple hecho de dedicarnos y poder ganar dinero haciendo lo que nos gusta, lo que nos divierte y lo que nos llena el alma. Y si además con eso logramos llenarle el alma a alguien más, ¡puf! La bendición explota, ¿no? Es maravilloso.